Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos hoy con Leonardo Teja, que nos va a hablar un poco de su novela esta noche, El Gran Terremoto. Y bueno, vamos a conversar un poco en torno a algunos puntos interesantes en relación con la lengua y lo que sucede con una novela cuando se traduce a otra lengua, en este caso del español al inglés. Entonces para darle la palabra a Leo, voy a solamente leer un poco un extracto, una sinopsis de la novela y vamos a comenzar a conversar. Esta es la cuarta de forros de la novela que está publicada en Editorial Antílope en México. Tras un proceso de selección en apariencia sencillo, Diego Pirita comienza a trabajar como recepcionista en un hotel de paso. Las primeras instrucciones que recibe dejan una cosa en claro. Sin importar lo que ocurra, una de las habitaciones debe mantenerse siempre desocupada para recibir a un cliente distinguido. Podría llegar en los próximos minutos o podría llegar dentro de muchos años. Lo único seguro es que no avisará. Leonardo Teja, con un humor descabellado, explora una sociedad que ha erigido sus normas, usos y costumbres alrededor de un parteaguas inevitable. El universo incierto de esta novela, la espera de lo inminente, rige por igual la educación de los niños, la vida laboral de los adultos y los programas de televisión. La incongruencia es también una forma de exorcismo para los que han dejado de preguntarse cuándo llegará el gran terremoto, para preguntarse, en cambio, qué debemos hacer mientras tanto. Buenas noches, Leo. Buenas noches, Giorgio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar platicando contigo con las ventajas de este siglo, que es a distancia y con alta definición. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Muchas gracias, Leo. Bien, pues muchas gracias también a ti por aceptar la invitación a esta conversación y a nuestro evento en vivo que será el 23 de abril a las 18 horas en el Centro Cultural Español, donde conversaremos con otros autores que estarán apareciendo a lo largo de estas semanas en nuestra página. Y bueno, pues entrando directamente en materia, cuéntanos un poco cómo fue el proceso de traducción de esta noche, El Gran Terremoto, al inglés y qué detalles o qué dificultades se fueron atravesando en el proceso de adaptar una novela que está llena de humor, que está llena de referencias a eventos que sucedieron en un contexto muy concreto, pero que al final se pueden adaptar a contextos muy diferentes y que se pueden localizar en espacios muy distintos. Bueno, sí, es cierto, he tenido la fortuna de que el interés haya surgido para ser traducida al inglés, que es otro tipo de mercado, y sobre eso voy a centrarme un poco para ver si sacamos raja de ahí. El proceso, pues, se parece un poco a veces a un parto, como siempre hay que ver cómo va funcionando, cómo se va gestando, desde las negociaciones, esto ya no es parte de un parto, pero las negociaciones que hay con quién la va a traducir, cuándo se va a traducir, en dónde se va a traducir, todo esto que rodea a la novela, que poco tiene que ver con lo literario en sí, pero que tiene que ver con el flujo o el sistema en donde se va a incorporar. Entonces, la primera parte fue esto, ¿no? Contratos, esto es un poco medio obvio, pero es importante decirlo porque siempre me interesa que no se olvide esta parte que rodea a lo que llamamos literatura pura o escribir o estas cosas. Saltando todo esto, una vez que tuvimos ya la participación de la traductora, Robin Myers, su trabajo, las pruebas, que ella estuvo gestionando todo eso, la estuvimos tocando puertas en ferias de Frankfurt, los extractos, por fin llegó el comprador, digamos, el contrato y empezamos todo, porque el comprador, la editorial receptora, solamente Pan Books, tenía un extracto, no existía. En esto es muy extraño porque eh,
no es que sea algo nuevo. Antes sí imagínate que podías mandar algún adelanto de novela y alguna editorial decía si le entraba o no le entraba a la publicación. Yo ya no creo que haya mucho de esto, más bien son productos acabados, pero respecto a la traducción, como es una especie de trabajo que se va creando día a día con un hipotexto, un texto base, entonces se trabaja por primeras partes o alguna selección que el traductor o la traductora en este caso cree pertinente o atractivo. También depende de la publicación, de la editorial que selecciona. Es una locura. Pero entonces la selección existía, pero no existía toda la novela. Y una vez que la aceptaron en la editorial, en Punk Books, entonces empezó el proceso de traducción. Y bueno, ahí es cuando recién entró absolutamente todo lo que mencionas, toda la quisquilla, toda la materia que es traducir, que en mi opinión es una aventura nueva y hay gente que pues, piensa que es un paso dentro del prestigio, es un paso antes de la gran autoría de los escritores, pero el traductor se juega algo y es algo de lo que quiero hablar, que es casi un médico cirujano que hace implantes, ¿no? Implantes de órganos muy, muy específicos para que este cuerpo nuevo, que no está diseñado para un sistema específico, pueda sobrevivir con, con agallas o con alas o con algún otro órgano que no necesariamente estaba en su sistema primario, ¿no? En este caso, el español al inglés, hay un par de cosas. Por supuesto, esto creo que hay una razón por la cual no los traductores y las traductoras no son intercambiables por Google Translate, ¿no? O por apps, que hay un nivel de la lengua, hay un nivel comunicativo que claramente es posible hacer poniendo un copy-paste en la computadora, pero hay algo que es donde creo que está tu pregunta, que es el acercamiento a lo que le da vida a la novela, que es lo que ciertamente habrá que interpretar, convertir, adaptar, ¿no? Entonces ahí está el primer movimiento que se hizo, no sé si vamos respondiendo la pregunta o me la puedes repetir o quieres ir hacia otro lugar de la pregunta o algún otro detalle específico. Me decías, por ejemplo, del entorno, claro, hay una referencialidad con la que se trabaja de manera consciente o inconsciente, que es la Ciudad de México, que tiene que ver con la presencia de un terremoto y cómo esta sociedad organizada alrededor de este terremoto puede actuar, ya sea para el futuro, proyección, o puede vivir en un presente de espera, ¿no? Que es lo que yo me planteé. Creo que tiene que ver un poco pues, el entorno, lo específico. Yo cuando diseñé el dispositivo de esta novela, quería encontrar algo que atravesara de manera transversal, generacional, a una población específica, ¿no? Y una población específica que es acosada por la inminencia de un terremoto, ciertamente puede compartir algo que hermana desde los chicos hasta los más grandes. Entonces, teniendo en cuenta eso, cómo llevar ese sentimiento, cómo transmitir ese sentimiento transversal en cualquiera de los ejes de una población hacia un sistema comunicativo distinto, en este caso el inglés, o un público que no necesariamente tiene esta premura o esta espera de, de un terremoto, ¿no? Bueno, pues eso es la chamba ese es el trabajo del traductor. Con la traductora trabajé codo a codo,
ella ya había traducido un par de cuentos míos, uno para una revista y algunas cosas más para una fundación. Entonces, más o menos conocía mi estilo. Eso también creo que es importante y por lo cual todavía el Google Translate no puede sustituir. Digo, no tendrá que ser siempre una relación tan cerrada, tan de amigos, tan personal, pero creo que sí en un grado es necesaria, ¿no? En el caso de Robin, ella vive en México, en la Ciudad de México, desde hace 8 años o 9 años. Entonces, de alguna manera, ella también conoce esta espera, ¿no? O en algún punto, ella ya pudo encarrilarse a un sentimiento que tiene gente que vivió el terremoto del 85 y se empató con la gente que vivió el terremoto del 2017. Entonces, parece que hay alguna línea que nos ayudó bastante. Eso está súper, súper interesante. Es decir, ahora que hablabas como de toda la maquinaria que sucede detrás del proceso de traducción que no tiene que ver propiamente con lo que has llamado esto puramente literario y que son un montón de incidencias y de cosas que también afectan a las decisiones que se tienen que tomar para y cómo traducir un texto de un lugar en el que fue escrito a un lugar en el que va a ser recibido y leído, que es, como decías, distinto, ¿no? Del contexto en el que está escrito. Y me gusta mucho que entremos como desde lo más general, que es como esta idea de la espera, justo estos 32 años entre el 85 y el 2017 en los en que dos generaciones se unen entre la vivencia del terremoto que nos contaron nuestros padres y el conectarlo con con esta segunda venida, que me gusta pensarlo así, del terremoto, que era esta inminencia que siempre se presentía en los simulacros, en la cotidianidad, en cómo estaba organizada o cómo está organizada la sociedad y que de repente en otro momento de coincidencia casi latinoamericana, me gusta pensar por lo absurdo de que fuera el mismo día, ¿no? 19 de septiembre. Y Sí, en ese sentido, entrando un poco, como haciendo un poco como más un zoom hacia los particulares, además del contexto concretamente de la espera y la expectativa del terremoto y cómo se organiza una sociedad en torno a él, ¿cuáles fueron los detalles como de registro cultural? Por ejemplo, platicábamos acerca de de los cafés de chino de 24 horas, o yo recordaba también eh, este, eh, este asunto del humor, como puede estar atravesado también por ciertos detalles culturales, ¿no? Como el asunto de la proscripción de los impuntuales, que por un lado funciona en un modo muy universal cuando usas el sinsentido y el absurdo que permea todo el libro, pero que también genera efectos muy concretos en una cultura como la mexicana, donde la impuntualidad es una cosa como tan cotidiana, ¿no? Junto con esta cosa de la espera. Entonces, digamos, la pregunta concreta sería, como qué detalles específicos fueron como difíciles o retadores o que se prestaban más a la necesidad de ese trasplante del que hablas, ¿no? Entre una lengua y la otra. sí. Igual de una manera más general hacia lo más particular, puedo comentarte que la fraseología, ¿no? Hay un mito que está basado en algo, una creencia que ya pasó a ser modelo, que en lo literario latinoamericano o en lo literario anglo hay un ritmo distinto, una fraseología muy específica, ¿no? Incluso se dice y se puede ver en, en el ritmo que algunos escritores que aprenden a escribir bajo el modelo gringo, que es directo, cortado, como un poco más preciso, ¿no? Eso da la, la impresión versus la cadencia, el queísmo, la aglutinación de de un estilo, pues en español
latinoamericano, un español mexicano, ¿no? Pensemos en... Yo he visto, personalmente he visto algunas traducciones de textos que son canónicos que han tenido que ser adaptados, o por lo menos en su fraseología han tenido que tener este corte o esta concisión, ¿no? Recordemos de Samalima, ¿no? Que es casi barroco, el mismo Borges, Juan Rulfo, que han sido textos que han necesitado eh, absorber, digamos, todo el contenido y luego hacerlo secciones. Eso es lo más general. Yo, pues, claramente tengo una estructura de fraseología que es competente con esta idea y en primera instancia la traductora ha visto la manera de cortarlo, ¿no? Cortarlo suena muy salvaje de mi parte, pero en realidad hay que ser bastante minucioso para poder tener las ideas y captarlas y poder presentarlas de manera que parezcan con este ritmo, porque tiene que ver con lo que a mí me gusta pensar que en ese trasplante al sistema, quien recibe, quien lee del otro lado, quien va a consumir la novela, tiene una idea de lo que va a esperar o está acostumbrada o acostumbrado a leer de una forma específica. Entonces, cuando se presenta un texto que no tiene ese tipo de consideraciones, tiene un primer problema, que es quien está recibiendo el producto, quien está leyendo, no está acostumbrada o acostumbrado a decodificar o esa estructura. Entonces, lo primero es eso, en ese sistema no necesitas ser más cadencioso, necesitas ser más cortado. Eso parecería ser como, no sé, una prueba de velocidad versus un maratón, como maniobrar con la respiración, ¿no? En esto es primeramente. Después, en cosas más particulares, pienso en cosas que le atañen directamente a un entorno mexicano. Por ejemplo, los cafés de chinos que decías, que en Ciudad de México son muy específicos porque en sí mismos son algo particular, porque son cafés que que podrían ser de descendientes chinos, pero básicamente son restaurantes mexicanos donde se sirven enchiladas, se sirven tacos, se sirve consomé de pollo como el que hacía mi mamá, pero tienen letras achinadas o lo que la gente tiene como achinadas, o hacen pan, que muy pocos chinos comen pan como dulce o de esta parte que esta creencia, ¿no? Entonces, la versión, eso también fue una traducción, digamos, de un restaurante adaptado a un sistema. Entonces, y son 24 horas y esto no se ve en China, ¿no? Me han dicho, tengo un estudiante china que me dice que le parecen sumamente intrigantes. Eh, entonces, la traductora dijo, como hubiera tenido que ser muy engorroso explicar ese tipo de condiciones, una meta traducción de un restaurante, lo que sea, entonces se decidió por hacer un diner 24 horas, por ejemplo, ¿no? Eso ya es más reconocible para ese público. No sé si fuera a ser traducido en otro lugar, cómo sería la, la parte. Otra cosa, por ejemplo, más particular en la novela es, lo comento, yo incluí un soneto de Quevedo, en el que describe o hasta fenomenología del puto, ¿no? Como puto es quien consume putas. Y entonces, pero en este momento estoy jugando con la tradición en la que lejanamente o muy cercanamente, eso ya no lo decidiré yo, eh, me inserto o me emparento o en la que emparento a mi personaje, pero esto no necesariamente, Quevedo no necesariamente es tan
tan relevante o tan reconocible como en la lengua española o en el mexicano o en el latinoamericano. Entonces hubo una transformación de eso que más o menos diera ese sentido. Esto es un salto al vacío. Yo platicaba con la traductora que he visto reales abominaciones en este sentido cuando hacen el caso contrario, ¿no? He visto algunas traducciones de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll en general, en el que recordaremos esta super parodia que hace Lewis Carroll de Wrinkle, Wrinkle, Little Star, y lo convierte a Little Bat, pero entonces la osadía, no osadía, pero el salto al vacío que hace el traductor, me parece, no voy a decir la editorial, es encontrar un juego también de palabras en la tradición popular española del siglo XX que dé más o menos el sentido, lo cual puede funcionar como creo que puede ser, pero puede ser que no. Y entonces salió un juego del tigre, creo un juego de niños de los tigres, con la influenza española de principios de siglo, hablando de influenza, que la verdad es realmente incomprensible, ¿no? Para quien conoce el texto original y también para el lector, que tampoco es que esté acostumbrado a eso, no lo sé. Entonces, ese tipo de cosas también fueron un reto que a mí me pareció más específico para la traductora, y por eso pienso que también se juega en algo, ¿no? Que es un producto totalmente nuevo o totalmente cercano al esfuerzo de alguien, y me parece igual de completo. No sé. Eh, Cuéntame más. Claro. Sí, no, en realidad creo que podríamos estar hablando sobre las implicaciones que tiene la traducción en términos de una reescritura, una reinterpretación, una adaptación, en fin, y podríamos pasar un montón de tiempo hablando de eso, que además es súper interesante y los ejemplos entre la lengua inglesa y la española abundan, pero podríamos entrar en muchos otros detalles. Eh, pero como vas a tener el gusto de conversar contigo y otros escritores el 23 de abril, ahora quisiera que diéramos una pequeña ventana a nuestros espectadores sobre lo que es esto, lo que representa esto en la propia novela. Entonces, no sé si quieras compartirnos un par de fragmentos de la novela que habíamos pensando un poco en la estructura que tiene, ¿no? Hablando de las costumbres y de cómo se estructura la sociedad en relación a la inminencia y a la expectativa de este gran terremoto. Quizás podrías por ahí leer algo de la encuesta o del conmutador, esta escena donde Diego Pirita tiene que enfrentar la posible llegada del terremoto o alguna otra cosa que tú quieras para cerrar. Muy bien. Sí, sí, seguro. Acá la tengo. Eh, pues sí, el contexto, sin hacer ningún tipo de adelanto para quien pueda eh, echarle un ojo después, es que el terremoto llegó a la ciudad. El terremoto llegó a la ciudad y hay todo un protocolo para este caso, en el cual tú, como ciudadano testigo, tiene que denunciarlo o dar aviso a las autoridades. Y la manera o el tipo de comunicación social que tiene las autoridades de esta novela es un conmutador, como cuando tienes que levantar una denuncia por teléfono o tienes que reportar algún robo o algún tipo de anomalía con tu servicio, de algún tipo de servicio que tengas, luz, teléfono.
y te enfrentas a estos conmutadores, en este universo planteado, los personajes, quien sea que se encuentre con el terremoto, y para eso han estado siendo adoctrinados durante toda su vida, tienen que comunicarse a un conmutador. Entonces me parece una buena cosa para esto. Entonces dice el conmutador: gracias por comunicarse a la línea de atención ciudadana para la correcta recepción del gran terremoto. Nuestro menú ha cambiado tras los resultados de la encuesta. Por favor, escuche las nuevas opciones y recoja la que requiera. Si el gran terremoto ha llegado a su vivienda, marque de inmediato 1. Si cree que ha visto el gran terremoto, marque 2. Si es usted el gran terremoto, marque 3. Si requiere información sobre la zona de simulacros que le corresponde, marque 4. Si requiere grabar un mensaje para el gran terremoto, marque 5. Si usted viene del extranjero y necesita información detallada sobre sus obligaciones durante la llegada del gran terremoto, marque 6. For English, press 7. Si desea denunciar de manera anónima a un impuntual, marque 8. Si quiere tratar algún asunto sobre la emisión del nuevo billete, marque 9. Para volver a escuchar este menú, marque gato. Si requiere atención personalizada de alguno de nuestros operadores, espere en la línea. 1. Ha seleccionado la opción Asuntos acerca de la emisión del nuevo billete. Recordamos que la ley pena hasta con 7 años de prisión a quien no reconozca el nuevo billete como moneda de uso corriente en cualquier transacción entre particulares o empresas. Si usted no ha recibido la información oficial del nuevo billete, marque 1. Para aclaraciones sobre los materiales usados en la fabricación del billete, marque 2. Si usted imparte la materia de historia según los planes de educación vigentes de esta ciudad y no ha recibido la réplica no negociable correspondiente al nuevo billete, marque 3. Para apoyar incondicionalmente la candidatura del nuevo billete como el papel moneda en activo más hermoso del mundo, marque 4. Para asuntos relacionados al diseño del nuevo billete, marque 5. Para 5. Diseño del nuevo billete. Para visitas guiadas a los talleres gubernamentales de impresión, marque 1. Si usted padece daltonismo y requiere una tabla de equivalencias de colores, marque 2. Si fue parte del grupo de prueba ciudadano y requiere asesoramiento para homologar su sorpresa con la de los vecinos, marque 3. Para lo concerniente al retrato del gran terremoto, marque 4. Opción 4. Retrato del gran terremoto. Si usted es el autor del retrato del gran terremoto, marque 1. Para conocer a fondo la técnica usada por el autor del retrato del gran terremoto, marque 2. Para comentarios y otros asuntos alrededor del retrato del gran terremoto, marque 3. Sí, 3. Opción 3. Si usted quiere grabar un mensaje de felicitación al autor del gran terremoto, marque 1. Si considera que el retrato no guarda parentesco cercano con el gran terremoto, marque 2. Si conoce a alguien parecido al gran terremoto, marque 3. Para solicitar una entrevista, 3. Opción 3, parecido con el gran terremoto. Si desea información acerca de los porcentajes aceptables para determinar el parecido de alguna persona con el gran terremoto, marque 1. Si ya cuenta con la información anterior y desea brindar datos exactos para localizar a un ciudadano coincidente, marque 2. En caso de 2, espere en la línea, su llamada está siendo transferida. Entonces, con esto termina el conmutador, que se comporta como cualquier tipo de conmutador, en esto que cuento de la referencialidad y con la especificidad de esta novela. No sé si estamos por ahí, Giorgio, cómo vamos de tiempo, o nos esperamos a abril y los veremos con mucho gusto. Leo, pues nada, pues no me queda sino agradecerte muchísimo por el tiempo, por aceptar la invitación, por la agradabilísima charla y pues eso, nos estamos sintonizando el 23 de abril a las 18 horas en el Facebook del Live del Centro Cultural Español para conversar contigo y con otros autores. Muchas gracias, mano. Por supuesto, Giorgio, nos vemos ahí en abril. Habremos cambiado, pero seremos los mismos. Nos vemos pronto y un abrazo. Un gusto siempre.